Buenos días, licenciado. Para mí es un gusto exponerle el tema de flujos por medio de la ecuación de Bernoulli. Como podrá observar, tengo mi plan de trabajo plasmado en la pantalla. Estos son los recursos que utilizaré, los objetivos y todo el material que se necesite para desarrollar el siguiente tema. La competencia. El estudiante comprende y razona para resolver problemas de fluidos que se presentan en la vida cotidiana mediante la ecuación de Bernoulli. Los contenidos se dividen en tres partes. Está el declarativo, donde el estudiante comprende los principios básicos del tema de fluidos. El procedimentales aplican los conocimientos básicos para la resolución de problemas de fluido. Y la actitudinal muestra interés y motivación para desarrollar cada una de las actividades propuestas de la guía. El indicador de logro dice: el estudiante conoce los principios básicos del tema y utiliza los conceptos y ecuaciones para plantear y resolver problemas correctamente por medio del uso de la ecuación de Bernoulli. El aprendizaje o métodos que utilizaré para que comprendan el tema es el siguiente. También está dividida en tres fases. Está la fase inicial, lectura y análisis del documento de apoyo, presentación de un video, cualquiera de uno de esos dos. La fase intermedia, exposición del tema por parte del profesor. Esta parte es cuando el profesor empieza a explicar los principios básicos del tema, en qué consiste cada concepto, cómo se opera tal ecuación, cómo se despeja la variable que se desea calcular, entre otros. Y la fase final, que es la resolución de ejercicios o problemas. Participación con comentario crítico en frente de la clase de lo que el estudiante comprendió, es decir, que de la lectura anteriormente otorgada tendrán que realizar un comentario y participar en clases con sus demás compañeros. Después de la explicación del tema por el profesor, se procede a elaborar un informe más detallado con los principios de fluidos o ecuación de Bernoulli, junto con los temas o estrategias para resolver problemas. Y la fase final es resolución de 12 ejercicios y formulación de 12 ejercicios con sus propios argumentos, con sus respectivas soluciones. Es decir, que el estudiante, para evaluar si comprendió el tema, deberá elaborar dos problemas similares a los que resolvió o los que dio el profesor para evaluar su comprensión y si entendió el tema que estaremos desarrollando. Tendremos los recursos o materiales a utilizar. Se dan los folletos, proyector para ver el video o un teléfono, diapositivas, una pizarra, todo lo que se considere necesario para la implementación de este tema. Nuestro tiempo. Tenemos un tiempo de 40 minutos para la elaboración de la clase completa. A continuación le explicaré los detalles más resaltantes para resolver problemas de fluidos basándonos en el principio de Bernoulli. ¿Qué es el principio de Bernoulli? Dice que afirma que donde la velocidad de un fluido es alta, la presión es baja, y donde la velocidad es baja, la presión es alta. Es decir, que donde la velocidad, digamos, del fluido, las flechas que nos indican es un fluido, digamos que es agua o aire, y su velocidad entre mayor es la velocidad, la presión será más baja, y donde la velocidad es baja, la presión será alta. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. En el tubo sale un chorro de aire y ponemos una pelota en medio y observaremos que la pelota se queda suspendida como que si no tuviera nada que la sosteniera, pero en realidad es la velocidad del fluido y la presión que ejerce en la pelota. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos una velocidad mayor, por lo que la presión será más baja, y en la derecha tenemos una velocidad menor, y como lo indica la ley, que entre menor velocidad mayor será la presión, por eso la pelota se quedará suspendida en el aire sin ningún soporte o base que lo sostenga. La ecuación es la siguiente:
y el significado de cada variable es el siguiente, donde P es igual a la presión 1, P2 es igual a la presión 2, P es igual a la densidad del medio, que se mide en kilogramos por metros cúbicos, Y1 es igual a la altura, Y2 es igual a la altura, la G es igual a la gravedad, que todos conocemos como 9.8 por metros sobre segundos al cuadrado, B1 es la velocidad 1, se mide en metros sobre segundos, y B2 es la velocidad 2 que se mide en metros sobre segundos. La velocidad 1 es la velocidad de entrada y la velocidad 2 es la velocidad de salida. Ahora, para desarrollar el tema, aplicaremos unos problemas y aplicaremos los siguientes problemas y explicaremos las estrategias que utilizamos para la resolución de los problemas basándonos en la ecuación de Born. Tenemos el problema número 1. Nos da una serie de datos y nos pide que calculemos la velocidad 2, o sea, la velocidad de salida del siguiente tubo de Venturi. Observamos la imagen para relacionarnos con el problema. Con la siguiente tabla considero que podrán mejorar y ordenar la resolución de los problemas para un mejor comprendimiento. Texto del problema. Debemos calcular la velocidad de salida del flujo que sale al final del tubo. Deberemos clasificar los datos. Tenemos los datos Y1 es igual a 0, Y2 es igual a 12 centímetros. Como debemos interpretar el resultado, estamos trabajando con metros, tendremos que trasladarlo a los centímetros a metros, por lo cual nos sale 0.12 metros. La velocidad 1 es de 5 metros sobre segundos. La presión 1 es igual a la presión 2 porque es una igualdad, por lo que ambos se cancelan. Ahora la velocidad 2 es lo que deseamos calcular. En la siguiente tabla deberemos buscar qué ecuaciones debemos utilizar y despejar las variables. Tenemos la siguiente ecuación, la que vimos anteriormente. Eliminamos las variables que no utilizaremos, en este caso la presión, donde se marca en rojo, y queda de la siguiente manera. Posteriormente eliminamos la densidad, es lo que se marca en rojo, y que queda de la siguiente manera. Despejamos la velocidad final o velocidad 2, dejando la ecuación de la siguiente manera. Pasamos el denominador 2 al otro lado multiplicando, quedando así. Posteriormente cancelamos ambos términos 2 del numerador y denominador y obtenemos la ecuación, donde B2 al cuadrado es igual a B1 al cuadrado menos 2 por la gravedad por la altura 2. Ahora procedemos a sustituir los datos en la ecuación. Tenemos que la ecuación para encontrar la velocidad final o de salida es igual a velocidad 2 al cuadrado igual a B1 al cuadrado menos 2 por la gravedad por la altura 2. Como vemos que está al cuadrado, hará su raíz cuadrada de la siguiente manera. Reemplazamos los datos: 5m menos 2 por la gravedad por la altura 2. Hacemos las operaciones necesarias y tenemos que la velocidad 2 al cuadrado es igual a la raíz de 22.64. Sacamos la raíz, despejamos la raíz y nos queda que el resultado es de 4.75 metros sobre segundos. Y por último expresamos la respuesta en sistema internacional, es decir que la velocidad de salida del tubo de Venturi es de 4.75 metros sobre segundos. Aplicando todos estos principios y cómo despejar la variable, podremos resolver problemas de flujo con la ecuación de Born, siguiendo cada uno de los pasos de las estrategias que hemos aplicado en este video. Tenemos otro problema y nos da una serie de datos y debemos calcular la presión de la parte angosta del tubo.
Seguiremos utilizando el cuadro de guía para escribir lo que nos pide. Tenemos el texto del problema, debemos calcular la presión de la parte angosta del tubo. Los datos, tenemos Y1, Y2, P1, P1, lo trasladamos a Pascal. Tenemos el diámetro porque es un tubo. La variable a calcular es la presión y la velocidad 2 para poder calcular la presión. Ecuaciones a utilizar y despeje de las variables. Aquí tenemos la misma ecuación que utilizamos anteriormente, solo que despejamos la velocidad 2 de la siguiente manera y obtenemos la ecuación para resolver esa interrogante. Cuando el tubo está en la horizontal despejamos P2, es decir, de la siguiente manera. Obtenemos el resultado. Ahora deberemos sustituir los datos en la ecuación. Calculamos la velocidad 2 al final, es decir, V2 es igual a 4 por 3.5 sobre metros por segundo y la velocidad 2 es igual a 14 metros sobre segundo. La presión 2, aquí sustituimos también, es la ecuación que nos dio por aquí. La sustituimos y nos queda que la presión final o de salida es de 158,125 pascal. Expresar la respuesta en el sistema internacional y quedamos como la presión absoluta ejercida en la parte angosta del tubo es de 158,125 pascal. Entonces, aplicando todos estos principios y ecuación de Bornil, podremos resolver problemas de fluidos y de esta manera podremos explicar problemas de fluidos a nuestros estudiantes utilizando el cuadro que, como ve, sirve de guía para un mejor orden, para no revolver las ideas o los pasos a utilizar. Esto le ayudará al estudiante que agilice su habilidad para resolver los problemas y posteriormente ya no podrán utilizar esto cuando ya hayan aprendido todo. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y hasta la próxima.